En este momento nos encontramos con nuestra querida pastora Gilma López Triana, quien además de ser mi mamá, es la pastora general del Ministerio Renacer. Pastora, bienvenida a esta entrevista. Bueno, gracias al Señor por ese privilegio, pastor, por habernos invitado a su programa tan hermoso, tan especial. Gloria a Dios, porque es lindo saber que uno puede hacer algo para la gloria de Dios, y usted, pastor, está haciéndolo para la gloria de Dios. Claro que sí. Entre tantas cosas, tantas anécdotas, tantos años en el Evangelio, he escuchado de parte suya, como mi mamá, pastora Gilma, testimonios tan hermosos. Yo quisiera que con esta congregación que nos está escuchando nos pudiera contar uno de esos testimonios milagrosos que pueden servir de ánimo, de aliento a nuestros oyentes. Pastora, ¿qué testimonio usted recuerda entre tantos? Tengo muchos testimonios. La verdad es que con el Señor, en el camino del Señor, ha sido muy especial el camino del Señor, porque uno aprende de Dios muchas maravillas. Él le va enseñando a uno cómo lo guía y cómo lo orienta. Pero uno de los testimonios que traigo a memoria ahora, pensándolo, es cuando estábamos en la segunda congregación, porque en la primera congregación duramos un año. De ahí nos llamaron a estudiar, y de ahí en el estudio en la calle 68, 14, 76 en Bogotá, de ahí nos mandaron para Ubaté, y en Ubaté estuvimos pastoreando también, y allá tuve una prueba muy intensa, la primera prueba fuerte, donde yo vi la misericordia de Dios, donde vi la mano del Señor, donde supe que verdaderamente el Dios que nos había llamado era un Dios muy poderoso y muy especial. Y fue que, bueno, una de esas pruebas es que yo empecé como siempre, a ayunar y a buscar del Señor. Y más de eso es que como la obra era comenzando, la obra era empezando, los hermanos pues ellos no saben que hay que ofrendar, que hay que diezmar, que hay que ayudar con algunas cosas. Entonces yo me empecé a debilitar y tenía a los dos niños bien pequeñitos, a Freddy y a Sandra, eran puros pequeñitos. Yo no había nacido entonces. No, usted todavía no estaba por Yo ya tengo casi 50 años, es decir, sí, estamos hablando de hace bastantes años. hace bastantes años, sí, 50 años prácticamente. Entonces yo me debilité y caí enferma en cama. Y de allí no me podía parar, no me podía parar, y los dos niños no había quien los viera ni nada, y ellos empezaron a aguantar hambre, pero aguantar hambre de verdad. Yo me debilité y no me podía mover de la cama, no me podía parar, estaba tan débil que no me podía levantar. Y yo no sé cómo surgió de ahí, de frente donde yo vivía, o yo no sé cómo alguien llevó la razón, o los niños salieron llorando, yo no sé cómo se enteraron de que yo estaba enferma. Y a alguien de allí, de esa casa, de una casa de enfrente, que en los pueblos eso es difícil que acontezca, pero venían unas señoras, venían y me sacaban de la cama, ellas traían agua tibia y me bañaban en el patio, y me entraban y me daban caldito y me acostaban. Y así duré en esa prueba como unos 8 días, imagínese. ¿Y el pastor Luis Urrego se encontraba fuera de Guaté, fuera del pueblo? Él estaba estudiando en la ciudad de Bogotá, Claro. en la dirección que yo les acabo de dar. Él estaba estudiando, él se preparaba allí en el instituto, en el seminario de las Asambleas de Dios, porque nosotros conocimos la palabra en las Asambleas de Dios, una misión muy respetable, una misión de mucho testimonio, de quien yo guardo muchos recuerdos agradables, porque la verdad es que las Asambleas de Dios nos ayudaron bastante. Dios moviéndose a través de esa misión, nosotros pudimos surgir, marchar, echar para adelante con mucho anhelo y con mucho afán. Entonces de allí esas hermanas, que yo recuerdo que eran unas mujeres las que venían y me levantaban y me bañaban y me vestían y me volvían y me acostaban.
Y yo creo que ellas mismas se hicieron cargo de los niños, no sé cómo. La verdad es que no sé cómo, pero Dios hizo un milagro sobrenatural de salud en mi vida, un milagro sobrenatural de libertad, de liberación. Gloria a Dios, aleluya, amén. Bueno, ¿y quiénes eran esas personas? ¿Eran creyentes de ahí de la congregación? ¿Cómo hizo usted para contactarlas después de su enfermedad? No, es que yo no sé, la verdad es que yo no sé. Ellas no eran de la congregación ni eran conocidas, sino que yo no sé cómo la misericordia del Señor les colocó a esas personas que fueran y hicieran eso conmigo y me atendieran y atendieran a mis niños, porque imagínense, en 8 días se habían podido ellos morir de hambre. ¿Y después usted trató de contactarlas? Después, cuando yo me alenté, yo traté de salir a hablar con ellas, pero no. Nunca más las volvió a ver. Nunca más las volví a ver. Entraban y salían de una casa de enfrente, pero usted al ir a buscarlas, no las encontró. No las encontré, no. ¿No vivían allí donde usted las veía entrar? No, yo no las encontré, no supe más de ellas. Qué milagro tan sobrenatural, porque uno podría pensar en que el Señor envió a sus ángeles. Seguramente que sí, Dios utiliza lo que sea. Dios utiliza lo que sea, como le aconteció al hombre este que fue atropellado, que habla la Biblia de este hombre que fue atropellado y casi lo matan por robarlo. Apareció un hombre y vio de él y fue y pagó y lo curaron y lo sanaron, y yo creo que él tampoco volvió a saber más de ese varón. Correcto. Bueno, ese es uno de los testimonios hermosos, porque escudriñando un poquito más, entiendo desde mi infancia este testimonio que quedó en mi corazón, de cómo después trataron de contactarlos ahí enfrente donde salían y entraban estas mujeres y no vivían ahí. Las preguntaron y no vivían allí, no eran de allí. Entonces, un milagro hermoso. Muchas gracias, pastora. ¿Qué otra cosa usted recuerda? Bueno, recuerdo muchas cosas, pero la verdad es que para traerlo a la memoria es como difícil. Claro que sí. Pastora, muchas gracias por habernos regalado este tiempo tan hermoso. Le pido por favor que se despida de esta congregación tan bonita que le está escuchando. Bueno, muchas gracias, amados hermanos y amadas hermanas. Gracias por haber escuchado estos testimonios. Yo les animo con este testimonio a servirle al Señor, a esperar en las promesas del Señor, porque Él es el que derrama las bendiciones especiales sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Él es el que nos da de su misericordia, y hay muchas personas que les da miedo el ministerio, porque servirle al Señor, porque hay que atravesar situaciones difíciles. Una de las situaciones difíciles son estas, de que uno se ha podido devolver, uno ha podido decir, no, pues si esto es así, no vale la pena. No, hay que seguir adelante, sirviéndole al Señor, porque tarde o temprano el Señor tiene la recompensa. Usted que ha iniciado a conocer el camino del Señor, que quiere servirle, sírvale con amor y sírvale con dedicación a Él, que Él va a ver de usted, Él va a sacar la cara por usted, Él va a pelear por usted, no lo va a dejar morir si está a punto de morir, como en esa época que me aconteció a mí. Él no lo va a dejar fallecer, lo va a levantar, le va a dar fuerzas con su Santo Espíritu, va a derramar de su gloria sobre la vida suya, y usted va a salir adelante en el nombre de Jesús. Pastora, muchísimas gracias. Nos despedimos entonces de este testimonio. Bueno, Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios.